Japón, la tierra del sol naciente, un lugar donde el pasado convive con el presente, donde las tradiciones ancestrales aún respiran entre templos y ciudades. Pero, ¿cómo comenzó todo? Esta es la historia de Japón. Capítulo 1. La época prehistórica de Japón. Hace más de 30.000 años, la Tierra era un lugar muy distinto. Tierras que ahora están sumergidas conectaban continentes, y vastas llanuras heladas se extendían donde hoy hay océanos. En ese mundo gélido, grupos de cazadores-recolectores partieron desde Siberia y el sudeste asiático. Siguiendo las costas y cruzando tierras emergidas, llegaron a un archipiélago lejano, montañoso y salvaje. Un lugar que, miles de años después, llamaríamos Japón. Estos primeros habitantes vivían de la caza, la pesca y la recolección. Fabricaban herramientas de piedra y sobrevivían en un entorno duro y salvaje. Muchos años después, la era de hielo llegó a su fin y los glaciares comenzaron a derretirse. El nivel de mar subió y las islas quedaron aisladas del continente. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse una cultura única en el mundo: la cultura Jomon. Los Jomon no eran agricultores ni guerreros, eran recolectores sofisticados que vivían en armonía con la naturaleza. Pero su gran legado es la cerámica. Fueron los primeros en crear vasijas decoradas con cuerdas trenzadas. De hecho, Jomon significa literalmente marca de cuerda, en referencia a los patrones que dejaban en el barro. Durante más de 10.000 años, esta cultura floreció sin reyes ni ejércitos. Pero hacia el 300 a.C., llegó una nueva ola de migraciones desde el continente asiático. Con ellos vino la agricultura del arroz, el trabajo del metal y nuevas formas de organización social. Así comenzó el período Yayoi. Los Yayoi no solo cultivaban la tierra, también jerarquizaban la sociedad. Había líderes, guerreros y clases sociales. Japón dejó de ser un mundo de recolectores para convertirse en uno de agricultores y jefes tribales. Con el crecimiento de las aldeas vino la competencia, y con ella el poder. Surgieron los primeros reinos locales, y con ellos las tumbas monumentales, los kofun, tumbas en forma de ojo de cerradura que simbolizaban la supremacía de los líderes. Así, entre arrozales y tumbas colosales, los antiguos habitantes del archipiélago sembraron las raíces de una civilización. La prehistoria quedaba atrás, y comenzaba la historia de Japón. Capítulo 2. La época antigua y clásica de Japón. Hacia el siglo III después de Cristo, gran parte del sur de Japón ya se había unificado bajo una estructura de poder centralizada, con epicentro en la región de Yamato. Allí gobernaba un monarca que más tarde sería conocido como el emperador. La historia temprana de Japón estuvo profundamente influenciada por las culturas del continente asiático. En el año 552, el budismo llegó desde Corea, marcando un hito cultural y espiritual, y en el año 645 se implementaron las reformas Taika, una serie de cambios políticos inspirados en el modelo chino que buscaban reorganizar el país bajo un sistema centralizado basado en una corte imperial. Y como todo poder necesita un centro, en el año 710 se fundó Nara, la primera capital fija de Japón. Una ciudad inspirada en la capital china de Chang'an, Nara fue el corazón del imperio. Aquí se escribieron los primeros textos históricos de Japón: el Koshiki y el Nihon Shoki, que combinaban historia y mito para legitimar a la familia imperial. Japón se consolidaba como un estado organizado, con religión, leyes y memoria histórica. Pero en el año 794, el emperador Kammu decidió trasladar la capital a la actual Kioto, dando inicio al período Heian, que se extendería por casi 400 años. Fue una era de esplendor cultural. Floreció la caligrafía japonesa, se perfeccionaron las costumbres y el refinamiento en el vestir,
alcanzó su máximo esplendor. Sin embargo, mientras la aristocracia se refugiaba en la belleza, fuera de la corte, el mundo se tornaba más peligroso, y una nueva clase estaba a punto de tomar las riendas del país: los samuráis. Desde las huellas en la tierra hasta los versos en pergamino, Japón pasó de la prehistoria al imperio, de la naturaleza salvaje al arte refinado. Pero la historia recién comienza. En el próximo capítulo, las espadas reemplazarán la poesía, y la guerra marcará el destino del Japón medieval. Capítulo 3. La época feudal de Japón. Mientras en la capital los nobles seguían escribiendo poesía, en las provincias ya no mandaban las palabras, sino la espada. Las tierras que antes eran controladas desde Kioto pasaron poco a poco a manos de poderosas familias nobles. Así fue como nació un sistema feudal, donde el poder ya no residía en el trono, sino en los señores regionales y sus guerreros samuráis. Dos clanes emergieron con fuerza: los Taira y los Minamoto. Su rivalidad por el control del imperio estalló en el año 1156 con la rebelión Hogen, cuando ambos apoyaron a distintos candidatos al trono. Era la primera vez que los samuráis influían directamente en una sucesión imperial, señal de su creciente poder. Esta lucha se intensificó y dio lugar a la guerra Genpei, que duró de 1180 a 1185. Finalmente, los Minamoto salieron victoriosos. Su líder, Minamoto no Yoritomo, no solo fundó un nuevo gobierno militar en Kamakura, lejos de la corte imperial, sino que en el año 1192 logró que el emperador lo nombrara shogun, o gran general. Ese momento marcó el inicio del shogunato, un sistema de gobierno militar que dominaría Japón durante los próximos 700 años. El emperador seguía existiendo, pero ya no gobernaba, solo observaba desde su palacio silencioso en Kioto. La capital del poder se trasladó a Kamakura, donde los samuráis gobernaban como militares y jueces. Pero su habilidad militar pronto sería puesta a prueba. A comienzos del siglo XIII, uno de los imperios más grandes de la historia dirigió su atención hacia Japón: el Imperio Mongol. En 1265, Kublai Khan exigió que Japón se sometiera como estado vasallo. Ante la falta de respuesta, el líder mongol comenzó a preparar una invasión. En 1274, las tropas mongolas desembarcaron en la isla de Kyushu, donde se enfrentaron a un ejército samurái, mucho menor en número. Cuando parecía que Japón caería, un tifón, al que luego llamarían kamikaze o viento divino, arrasó con gran parte de la flota invasora. Los mongoles intentaron una segunda invasión en 1281, pero increíblemente fueron nuevamente derrotados por otro tifón devastador. Así nació un mito, el de que los dioses protegían Japón. Pero a pesar de haber resistido con éxito ambas invasiones, los costos de defensa agotaron las arcas del shogunato, y muchos samuráis nunca recibieron compensación por sus servicios. Este descontento generó tensiones entre el gobierno militar y los clanes samuráis. Finalmente, en 1333, el emperador Go-Daigo encabezó un golpe con la intención de devolver el poder a la corte imperial de Kioto. Aunque logró restaurar brevemente el poder imperial, la situación no duró mucho. Solo 5 años después, en 1338, fue derrocado en un nuevo golpe de estado que devolvió el poder al shogunato, esta vez bajo el liderazgo de Ashikaga Takauji. A pesar de la restauración del shogun, el poder real en Japón quedó en manos de los clanes samuráis regionales. Los señores feudales, conocidos como daimios, controlaban directamente sus tierras y actuaban con gran autonomía. Estos clanes solían formar alianzas o conspirar unos contra otros en su lucha por modificar el equilibrio de poder, lo que a menudo desembocaba en guerras civiles. El conflicto más violento de este periodo estalló en 1467 con la Guerra Onin. Esta lucha comenzó como una disputa por la sucesión del shogun Ashikaga Yoshimasa,
pero rápidamente escaló cuando los daimios tomaron partido, provocando el colapso del sistema feudal. El país quedó fragmentado en múltiples dominios independientes, cada uno gobernado por clanes rivales. Este periodo caótico es conocido como Sengoku y se prolongó hasta bien entrado el siglo XVI. Durante estos años, surgieron importantes innovaciones militares, como la aparición de los ninjas, expertos en espionaje y asesinatos sigilosos. En medio del caos y la guerra que desgarraban Japón, el destino intervino con un giro inesperado. Un barco portugués, desviado por una tormenta, encalló en la isla de Tanegashima en 1543. De él descendieron 3 europeos, los primeros en pisar suelo japonés. Estos comerciantes pronto establecieron vínculos con los clanes locales, integrándose a la extensa red portuguesa que navegaba el Océano Índico y el Pacífico. Pero no venían solos. Traían consigo la pólvora y con ella un arma que transformaría para siempre la historia japonesa, el arcabuz. Esta tecnología, hasta entonces desconocida en Japón, tenía el poder de atravesar armaduras y romper líneas enemigas. Los daimios, ansiosos de obtener una ventaja sobre sus rivales, no tardaron en adoptar esta poderosa herramienta. En pocos años, más de 300.000 armas de fuego circulaban por el país, alterando radicalmente la manera de combatir. Junto al comercio y la tecnología, llegó también la fe cristiana. Muchos japoneses se convirtieron al cristianismo, lo que les permitió acceder no solo a armas europeas, sino también a apoyo militar directo de los portugueses en algunas ocasiones. Entre los líderes que supieron aprovechar esta oportunidad estuvo Oda Nobunaga. Gracias a los arcabuces, aplastó a sus enemigos con una eficacia brutal y dio inicio a la unificación de Japón bajo su mando. Pero en 1582 fue traicionado por uno de sus propios generales y su sueño de un Japón unificado quedó inconcluso. Fue entonces su general más leal, un hombre humilde de origen campesino llamado Toyotomi Hideyoshi, quien tomó las riendas del poder. Con astucia y determinación, logró completar la unificación hacia finales del siglo XVI. Quizá por su origen, nunca se proclamó shogun. En cambio, adoptó los títulos de regente imperial y canciller del reino, que le otorgaban legitimidad sin romper con las tradiciones. Antes de morir en 1598, Hideyoshi sabía que su hijo Hideyori aún era un niño, así que nombró a 5 señores de la guerra para que gobernaran en su lugar. Este grupo, conocido como los gobernadores regentes, tenía la misión de mantener la estabilidad hasta que Hideyori creciera. Uno de ellos era Tokugawa Ieyasu, un estratega paciente con una red de alianzas poderosa. Durante la vida de Hideyoshi, Tokugawa fue un aliado, pero tras su muerte comenzó a expandir su poder, desafiando al resto del consejo. La tensión entre Tokugawa y los leales a Hideyoshi se volvió insostenible. En el año 1600, ambas facciones se enfrentaron en una guerra total. Tokugawa aniquiló a sus enemigos y en 1603 fue nombrado shogun por el emperador. Así comenzó el shogunato Tokugawa, que gobernaría con mano firme durante más de 200 años. Durante siglos, los samuráis dominaron el destino del país. Con espada en mano y lealtad en el corazón, forjaron un Japón dividido. Y luego, uno solo. Pero la paz traería nuevos desafíos. El contacto con Occidente, la clausura de las fronteras, y un largo sueño que duraría más de 2 siglos. Capítulo 4. La época moderna de Japón. Esta época comienza con el período Edo, llamado así por el traslado del gobierno del shogunato a la ciudad de Edo, hoy conocida como Tokio. Este período fue probablemente el más trascendental en la historia de Japón. Tras siglos de guerras internas, el país finalmente disfrutó de una relativa paz y estabilidad bajo el dominio de los Tokugawa. Esto permitió el florecimiento de la cultura, el arte y la economía, en una época de prosperidad sin precedentes.
Pero esta paz tuvo un precio. El shogunato